Hablamos del uso de las pantallas de celulares y también de las tablets y de los videojuegos en este momento de pandemia y también del uso excesivo que por algún lado hacemos tanto los adultos como también los chicos con los videojuegos. Bueno, ahora diseñaron una guía para uso responsable de todas estas aplicaciones y también de los videojuegos y estamos en comunicación con Walter Martelo, es defensor del pueblo adjunto. Te saludamos Nahuel Crescencio y Amanda Pizarro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Walter, gracias por estar con nosotros en La Voz de la Ciudad. Contanos de qué se trata esta guía para uso responsable de videojuegos. Bueno, lo que quisimos hacer es tratar de generar una serie de acciones vinculadas al aumento del consumo de videojuegos durante la pandemia, un aumento de alrededor del 100%, producto del aislamiento preventivo social y obligatorio, con una serie de tips para que cuando se produzca el momento de la apertura y que todo el mundo pueda recobrar las relaciones de normalidad con sus amigos, con sus compañeros de escuela, se pueda producir lo que nosotros denominamos una desescalada digital que lleve a recobrar justamente los niveles de consumo que tenían con anterioridad a la pandemia. Bien, y Walter, nos estabas comentando un poquito sobre el lado social, como las consecuencias que puede traer en cuanto al incremento, ¿no?, del uso de las pantallas en este contexto de cuarentena. ¿Puede traer alguna consecuencia también a nivel salud? Sí, obviamente, cuando el consumo de pantallas se transforma en un consumo problemático, se convierte en una adicción. La Organización Mundial de la Salud incluyó la adicción al juego y la ludopatía, incluyendo ahí la adicción a los videojuegos como una de las problemáticas de este nuevo momento. Inclusive los países en el año 2020, justamente previo a la pandemia, iban a formalizar dicha incorporación producto de los trastornos que provoca el consumo excesivo, muchas veces vinculados a los cambios de horario, a chicos que se quedan sin dormir toda la noche jugando y después eso determina cuestiones de rendimiento escolar y de aislamiento, que en muchos casos también los puede llevar a tener otras consecuencias psicológicas más graves. Claro. Y Walter, ¿en cuánto creció el uso de los videojuegos por parte de los chicos en este año de pandemia? La cantidad de descargas que tuvieron los videojuegos respecto al mismo periodo del año anterior superó el 33%, o sea, hubo un 33% más de descargas de juegos. Pero el uso frente a las pantallas en horas, medidos en horas, aumentó el 100%. Obviamente, este fenómeno se registra en todo lo que tiene que ver con las pantallas, porque todos utilizamos mucho más las pantallas. De hecho, estas plataformas que estamos utilizando como Zoom o las videoconferencias de WhatsApp en algunos casos aumentaron hasta el 400%, pero lo que tiene es que en este caso se trata de llenar un lugar del ocio que, como te decía anteriormente, muchas veces estaba más involucrado en una cuestión de juntarse con tus amigos, y ahora tienen exclusivamente como único vínculo la posible relación a través del juego virtual. Cuestión que también debemos poner en su lugar, porque no tienen otra opción, pero sí empezar a comprender que algunos cambios conductuales deben empezar a desescalar a partir de que se empiece a generar la apertura, que esperemos que sea pronto. Y Walter, por ejemplo, yo como madre, me interesa, ¿no?, que mi hijo deje de usar tanto el teléfono, que deje de usar tanto los videojuegos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo serían los pasos a seguir desde cero? Yo creo que lo primero que debemos hacer como padres, porque un poco nos pasa a todos, es conocer parte de lo que están jugando. Si bien a veces es muy difícil comprender los juegos de los chicos, los nuevos sobre todo para nosotros, pero conocer que están jugando, incorporar el lenguaje que tienen ellos, porque también desarrollan un lenguaje muy particular, y empezar a ver qué hábitos de su conducta han cambiado notoriamente. Esto que te decía anteriormente, que se da muchísimo porque recibimos muchas situaciones de esta característica, que es que los chicos por ahí permanecen toda la noche jugando, tienen las horas de clase virtual por la mañana y después descansan a la tarde, con lo que hay, digamos, como desarrollan el día al revés, ¿no? Están despiertos en la hora en lo que era supuestamente la hora del descanso y al revés, muchas veces salteando las comidas, etcétera. Entonces
Me parece que tenemos que estar atentos a esas cuestiones. Después, dentro de los juegos, lo que tenemos que ver, los juegos todos vienen con indicaciones que están, digamos, establecidas conforme a la edad, a los grados de violencia. Bueno, me parece que es muy interesante leer como padres todo lo que tiene como indicación en el juego, para también comprender hasta qué punto puede ser nocivo o no. Si bien la industria del videojuego se ha desarrollado mucho, inclusive hay competencias deportivas, de juegos virtuales, que nosotros alentamos, lo que estamos hablando aquí de aquellos casos que tienen consumos problemáticos. Claro. Y también pasa muchas veces que los padres dicen, bueno, anda a jugar a la Play porque no hay otra actividad para hacer o no tienen tiempo para poder quedarse con sus chicos, ¿no? Entonces ahí también surge ese problema y ver de qué manera, digamos, reducir ese uso, ¿no? Sí, de eso se trata la guía, ¿no? De esto que nosotros hablamos es el punto clave el que vos mencionabas, ¿no? Cómo desescalar la cantidad de horas que acumulan frente a las pantallas, que ya eran importantes antes de la pandemia, pero que bueno, que todos obviamente por distintas razones, pero fundamentalmente por la imposibilidad de conectarnos físicamente con otras personas hemos desarrollado más. Las cifras las que te mencionaba, ¿no? 100% más de horas frente a las pantallas. Y Walter, aprovechando el espacio, algo que va de la mano, también muchas personas que ahora están trabajando desde sus casas, también frente a las pantallas, por ahí cargados de trabajo, ¿qué les podrías recomendar como para también separar? Porque en este caso estaríamos hablando de una obligación, ¿no? Por el trabajo, pero también tener un poco de cuidado en cuanto a la salud y para con el entorno, para con la familia. Sí, por supuesto. Digamos, todos los estudios indican que lo que nos está pasando es que estamos muchas horas frente a la pantalla, pero después tampoco retomamos nuestras actividades físicas habituales. En la primera etapa por impedimento, ¿no? Pero bueno, ahora se ha flexibilizado un poquito más esta cuestión. Creo que nos tenemos que tomar 1 hora o 1 hora y media por día para tratar de, aunque sea salir a caminar por las cuadras de nuestro barrio, hacer las compras caminando, etcétera. Y como vos decís también, interrumpir en la rutina del establecimiento de horas frente a las pantallas, situaciones que son absolutamente normales. Bueno, tratar de inculcar que la hora de la cena, aunque sea nos juntemos para comer, sin estar pegados a la tecnología, ¿no? Porque como vos mismo decís, son las horas de trabajo, más las horas que estamos en redes sociales, más otras cuestiones, todas de pantalla, que en algún momento, sin desconocer el fenómeno y la solución que las pantallas nos otorgan, empezar a desescalar para recuperar un poco los hábitos que por lo menos en nuestro país consideramos más naturales, ¿no? Claro. Y también el uso de las series, ¿no? Que miramos por internet y que nos consume mucho tiempo también. Así que vamos a tener que hacer un gran trabajo para cuando pase la pandemia para volver a sociabilizar y a reducir un poco todo este uso, ¿no? Así que bueno, gracias, Walter. Sí. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Era Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto. Bueno, crearon una guía muy interesante para el uso responsable de los videojuegos, pero lo podemos aplicar para todo, para las diferentes pantallas que estamos utilizando en este momento de pandemia.